La invitada de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 41 minutos. Le agradecemos a la abogada María de Lourdes Maldonado, directora del Estudio Jurídico Sin Fines de Lucro, Dignidad y Derecho. María de Lourdes, Washington Delgado la saluda. Muchas gracias por atendernos. Junto con Saskia Bermeo le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Saskia, Washington. Para mí es un gusto acompañarles esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a tratar este tema tan delicado. Ya he preparado a la ciudadanía que nos está escuchando, ¿no?, en gran parte de la costa, María de Lourdes. ¿Cuál es su posición? Comencemos con la parte jurídica sobre esta solicitud que se ha presentado inclusive ante ya la Corte Constitucional para legalizar la eutanasia en el país. Bueno, creo que es fundamental comenzar aclarando conceptos. Noto que existe una serie de confusiones entre lo que está permitido, no solo desde el derecho, sino incluso desde la ética y de la ciencia, para acompañar a personas que están padeciendo enfermedades incurables o se encuentran en una fase terminal. La eutanasia como tal es el hacer o dejar de hacer algo para quitarle la vida a una persona. Eso es lo que está sancionado por nuestro ordenamiento jurídico hoy por hoy como el delito de homicidio. Pero también la legislación impide que los enfermos que padecen enfermedades incurables sean forzados a que se les impongan tratamientos médicos que no les curan y solamente prolongan su sufrimiento. Entonces estas dos conductas, digamos, están reprochadas por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y además por la ética médica y todos los digamos, principios que se aplican en este tipo de materias. ¿Qué es lo que está permitido o qué es lo que debemos favorecer? Lo que está permitido es, evidentemente, que se acompañe a las personas que adolecen estas enfermedades hasta cuando la ciencia lo permita y la persona esté en capacidad de responder. Es decir, por ejemplo, si alguien necesita asistencia para poder respirar, porque no lo puede hacer naturalmente, se le puede ir disminuyendo paulativamente esa asistencia hasta que la muerte llegue naturalmente. ¿Y por qué aclaro estos conceptos? Porque parecería ser que la gente entiende que hacer esto, es decir, dejar de darle esta asistencia a la persona que está sufriendo, podría ser eutanasia y no lo es. Como repito, eutanasia es concretamente inyectarle una inyección que se conoce con el nombre de inyección letal o darle medicación a la persona para que muera, es decir, envenenarle, o dejarle de dar cuidados mínimos que son necesarios para cualquier ser vivo, que son alimentación, hidratación, limpieza o incluso limpieza de la vía aérea termable en el caso de que estén asistidos por esa vía. Entonces, y aún en esos casos, mientras sea posible, evidentemente, si el cuerpo del enfermo rechaza estas ayudas, que son las mínimas necesarias, ya no hay mucho más por hacer y eso no representa la eutanasia. Entonces, eso hay que aclarar para comenzar. De acuerdo, María Lourdes, sí. Ahora, yo quisiera apelar a nuestros amigos oyentes en el sentido de que esto ha sido tradicional en nuestra cultura, inclusive, asistir al enfermo hasta que la ciencia, por decir así, lo permita. Y es más, los familiares se ponen de acuerdo con los médicos, etcétera, para que la persona pueda fallecer de manera tranquila, en paz, sin sufrimiento. Es decir, no ha hecho falta llegar a legislar el tema de la eutanasia. Y ahí, María Lourdes, paso a la eutanasia. ¿Cuáles son las consecuencias que está viviendo ya países en donde la eutanasia ha sido legalizada, que han comenzado con la asistencia a alguien enfermo terminal, y hoy hay países en donde hay personas sanas que optan hasta por el suicidio asistido? Esta es la gravedad. ¿Cómo usted ha analizado este tipo de procedimiento que comienza con asistir a un enfermo terminal y luego termina con una persona que voluntariamente opta por el suicidio asistido, María Lourdes? Bueno, tenemos realmente muchísima información en la historia de la humanidad y más aún ahora
con lo que nos ha revelado los países o la experiencia de los países donde ya se ha despenalizado la eutanasia, en el sentido de que al final del día se desprotege a los más débiles. ¿Qué hemos encontrado? Hoy, por ejemplo, 1 de cada 100 casos de depresión, por ejemplo, en el mundo conducen al suicidio. Es una de las principales preocupaciones de la ciencia médica, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, sabemos que nuestros niños, nuestros jóvenes se están suicidando por la falta de acompañamiento o del tratamiento de estas enfermedades. Y nosotros, sin embargo, queremos facilitar el suicidio. Es realmente algo que no deja de preocupar. Por otro lado, hoy estamos hablando o poniendo en discusión de una herramienta para enfermos en fase terminal. Sin embargo, la experiencia de estos países nos demuestra que hoy por hoy no se aplica solo a enfermos en fase terminal, se aplica por razones inclusive de enfermedades mentales, como son la depresión, la ansiedad, que necesariamente conducen, o lo que los pacientes están deseando aparentemente, es la muerte. Ojo que tengo un caso muy cercano de una persona a quien en un momento se le diagnosticó depresión, porque fue mal diagnosticada, y ella me comentaba y me decía, claro, si a mí me hubieran dado en ese momento la posibilidad de suicidarme, seguramente yo lo aceptaba. Pero gracias a Dios, ella luego fue mejor atendida por otro profesional y se dieron cuenta que ella no padecía depresión, sino otra enfermedad, y hoy está medicada de acuerdo a la enfermedad que padece, y lo que más quiere ella es obviamente vivir, y vivirla en las condiciones de calidad, con el debido acompañamiento, con la debida medicación. Es decir, en los casos, como le digo, han sido gravísimos. Y luego también hay otro factor. Cuando se traslada esta voluntad al médico, al Estado, tenemos casos gravísimos. Hay un caso, por ejemplo, en Canadá, de una persona que se llamaba Roger Foley, que incluso como tenía miedo a que le practiquen la eutanasia, él grabó sus conversaciones con los médicos y el personal de enfermería que le asistía, para dejar constancia cómo, en vez de procurarle salud, de darle acompañamiento, la única alternativa que le estaban dando es ayudarle a morir asistidamente. Entonces, ¿queremos nosotros como sociedad favorecer eso? En contra de su voluntad, inclusive, porque el Estado toma ese poder. El Estado, los médicos, la familia. Fíjese también que la mayor cantidad de casos de eutanasia no son porque en realidad el paciente quiera morir, es porque tiene sentimientos, por ejemplo, de ser una carga para su familia, por tener restricciones económicas para poder recibir el acompañamiento que necesita. ¿Cómo podemos hablar de un consentimiento libre, de un consentimiento realmente que busque morir, cuando lo que hace es la situación en la que se encuentra, forzarle a no tener otra alternativa que elegir la muerte? Entonces, ni aún en los casos en los que puede haber un consentimiento informado, firmado por el paciente, podemos estar seguros que esa sea su voluntad. Y es más, recientemente, me parece que el día de ayer se publicaba en España una noticia de una persona que dio su consentimiento para que le practiquen la eutanasia y se arrepintió. Y hoy por hoy tiene que estar decidiendo ante los jueces o pidiendo a los jueces que le permitan cambiar de decisión. Caramba. ¿Por qué vamos a estar poniendo esto en la mano de decisión de un juez, cuando lo primero que estamos haciendo es desprotegiendo, como les digo, a los más débiles, a los ancianos, a los que están enfermos, a los discapacitados? Las organizaciones que promueven y defienden a las personas con discapacidad son las que más se oponen a la eutanasia. Y eso tiene su razón de ser en que justamente son los que más se exponen con estas alternativas. Le facilitamos las posibilidades, digamos, al Estado, que está obligado a invertir en salud, a invertir en el acompañamiento psicológico para las personas que lo necesitan, a invertir en investigación para tratar de mejor manera estas enfermedades, y le damos la vía fácil, la vía más económica inclusive, porque menos le va a costar invertir en el acompañamiento de tantos enfermos o a los ancianos. No se olvide que también la mayoría de casos son entre los 60 y 90 años. O sea, le estamos diciendo al Estado, es mucho más económico ofrecerles la muerte asistida a darles los recursos para que puedan terminar su vida naturalmente con una verdadera acompañamiento y dignidad. Estamos con la abogada María de Lourdes Maldonado, directora del Estudio Jurídico Sin Fines de Lucro, Dignidad y Derecho. Saskia Bermeo.
Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días. Justamente hace 2 días el Colegio de Abogados del Guayas realizó un foro, ¿no? Donde se encontraban médicos legistas, abogados, fiscales también, y trataron justamente ese tema tan delicado, ¿no? Y expusieron sus diferentes posturas, los pros y los contras. Y ellos decían que es un tema delicado que cada ciudadano debe de sacar su propia conclusión, pero en base a mucha información también. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Muchos de ellos decían, sí, para la eutanasia pues es preferible utilizar métodos paliativos que te ayuden de una u otra manera a aliviar ese dolor. Pero vemos en el caso específico de la ecuatoriana, de la quiteña Paula Roldán, donde ya no hay un método paliativo, donde ella dice, ya no soporto el dolor. ¿Cómo llegar ahí a un punto intermedio? Sí, realmente es difícil hablar del caso concreto de Paola Roldán porque no tenemos la información completa. No tenemos la información completa, no sabemos inclusive si ha tenido, digamos, médicamente todas las alternativas o la claridad de las alternativas a las que podría optar. Yo le puedo garantizar, porque eso lo dice la ciencia, o sea, no es algo jurídico, existen una serie de estudios de investigaciones en el Ecuador y en el mundo sobre la eutanasia. Y yo le puedo decir que hoy por hoy el sufrimiento se puede controlar hasta en un 95%. O sea, es simplemente ponerle al enfermo estas alternativas para que las pueda utilizar. Es mucho más fácil, insisto, darle simplemente la opción de la muerte. Y por otro lado, por muy, digamos, difícil que sea la situación de Paola en concreto y las particularidades de su caso, no podemos permitir que un caso concreto se vuelva en la regla general. O sea, un caso que eventualmente podría haber sido analizado a través de una acción concreta que se refiera a su caso personal, no puede haber sido dirigido hacia una acción que lo que pretende es imponer una norma de carácter constitucional, inclusive con el reconocimiento de la eutanasia como un derecho. Porque como le digo, lo que estamos haciendo es generar escenarios en los que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de los que más lo necesitan. Darle herramientas al Estado para que decida a quién le protege, a quién le acompaña y a quién no. Fíjese, por ejemplo, en Holanda estamos hablando, en Países Bajos, del 59% de casos de personas que no solicitan la eutanasia y que sin embargo se les practica. En Estados Unidos hablamos de un porcentaje del 54%. Entonces, un caso particular, por sensible que sea, por delicado que sea, no puede constituir o generar una regla para toda la ciudadanía ecuatoriana. Hoy puedo ser yo, mañana pueden ser ustedes, sus padres, a quienes a ustedes les quiten la decisión final sobre cómo acompañar a sus seres queridos y que sea el Estado el que les imponga cómo deben hacerlo. O sea, debería describir en todo caso, cada caso en particular, que sea en este caso la familia, la persona afectada quien decida. Es que eso igual es lo que le digo, o sea, nos ponemos en escenarios muy particulares para imponer reglas generales. Es sumamente riesgoso. Y eso ya nos lo ha demostrado. Puedo dar algunos. Sean Target en Colombia, en Canadá, Indy Gregory ahora en Reino Unido. En España tenemos una persona que en lugar de ser enjuiciada, por ejemplo, por un delito, por un tiroteo, pidió la muerte asistida en vez de recibir un juicio y un procedimiento. O sea, una serie de escenarios que realmente nos pueden complicar la vida a todos. Les digo, yo no quiero que el día de mañana ni siquiera imponerle la carga a mi familia, a que tenga que decidir si me puede acompañar o dar su consentimiento para matarme. ¿Por qué tengo que imponer esa carga? Y para los médicos, fíjese que yo defiendo que los más afectados son los médicos. A la final del día, sea porque hacen una eutanasia mal, y esto lo digo por los casos que he podido revisar, digamos, de las distintas legislaciones, médicos que son juzgados, sancionados por o practicar mal una eutanasia o por negarse a darle a una eutanasia a alguien que lo solicita, porque tienen, según su conciencia, incluso su ciencia, una objeción para practicar una eutanasia. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los médicos. En caso de duda, ¿usted cree a quién le van a favorecer? ¿A la víctima o al médico? Todos estos escenarios tenemos que concebirlos, claro. Y yo siempre insisto, este no es un tema que se deba tratar en una corte constitucional, por más altura que pueda tener esta institución, porque es un tema que tenemos que ponerlo en la mesa del debate del país.
normalmente en la Asamblea, pero aún en la Asamblea le juro que me da miedo. O sea, todos sabemos cómo se tramitan las leyes en el Ecuador. Queremos darle la decisión de nuestro destino a cientos de personas que hoy por hoy ya vemos que tienen sus intereses en otras cosas más allá de efectivamente generar políticas en favor de los que más necesitan, en generar políticas para favorecer la salud, el acompañamiento de las personas que sufren. María Lourdes, este tema, lastimosamente, los progres, y lo voy a decir así, los progres, lo toman de manera muy superficial. Hablan de un Estado laico, etcétera, etcétera. Pero voy a leer los 2 primeros párrafos de una noticia para que los amigos oyentes y usted, María Lourdes, también para analizarlo. Dice, Indi Gregory, la beba de 8 meses cuyo caso de una enfermedad terminal conmovió a Europa y al mundo, motivando incluso una batalla legal entre el Reino Unido e Italia, fue finalmente desconectada de las máquinas de soporte vital este viernes. Fue luego que la durísima justicia inglesa rechazara incluso el último recurso legal intentado por sus padres, que como acto extremo habían pedido que la nena pueda afrontar ese dramático paso de la desconexión, que la conduciría inexorablemente a la muerte en su casa. Tampoco a eso accedieron los jueces y se cumplió con la desconexión de Queen's Medical Center de Nottingham, donde Indy está internada. Este domingo por la mañana sobrevivía a la extubación, y respiraba con mascarilla. Sin embargo, el protocolo prevé que el suministro de oxígeno sea por un periodo de tiempo fijo, y ahí el Estado decidió desconectarla a Indi Gregory, una niña de 8 meses. María de Lourdes, ¿qué análisis a este tipo de experiencias que está viviendo el mundo? Imagínese, Washington, usted me comenta una historia de hace más o menos 15 días. La niña ya no está con nosotros. Reciente. Sus papás no tuvieron la oportunidad. Yo le comento otro caso que salió el día de ayer, de Belén, en Santiago de Compostela. Una mujer a quien su madre pidió la eutanasia y luego se arrepintió. Y no puede hacer. Está luchando en la justicia para que le reviertan esa decisión. Y como él, Target, Roger Foger, cientos de personas que han sido silenciadas, que no han podido oponerse a que les priven de su derecho a la vida, porque eso sí es un derecho. Ese es un derecho humano, es un derecho que está reconocido en la Constitución, el que nos garantice en la vida, el que nos acompañe. Y también, evidentemente, y por eso les digo, hay que distinguir los conceptos, a que no nos forcen o impidan que la muerte llegue naturalmente, como podría ser el caso de un ensañamiento terapéutico. Es decir, tenemos las herramientas. Los enfermos tienen la posibilidad de recibir acompañamiento y sufrir y disminuir al máximo, casi al máximo su dolor. Existen las herramientas. Simplemente hay que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando? Así y no es. se trata, lamentablemente, Washington, solo de los progres, como usted menciona. Yo he tenido casos, gente muy cercana, que incluso yo misma en algún momento me cuestioné sobre el tema, porque evidentemente son situaciones muy sensibles, ¿no? Pero le tengo que decir algo. Yo no puedo, como le digo, pensar o regular o establecer una norma general para cientos de millones de ecuatorianos, ponerles en riesgo luego de todo lo que hemos podido investigar, por sensibilizarme con un caso concreto. Esa es la realidad. María Lourdes, está ahora en manos de la Corte Constitucional la petición de los abogados, dicen ahí, abogados de la defensa, es increíble, ¿no?, de la defensa de Paola Roldán, para obtener la autorización de una muerte digna o el derecho a la muerte. Esto realmente es inaudito, pero es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Cuando el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana dice el derecho inviolable a la vida y a la integridad personal. ¿Qué expectativa tiene usted de que los magistrados de la Corte Constitucional realmente analicen todos estos fundamentos del derecho a la vida y no el derecho a la muerte? Mi expectativa es básicamente un pedido a la Corte Constitucional. Yo creo que deben ser conscientes, quitarse estos sesgos ideológicos, como usted menciona, quitarse por un momento del ámbito subjetivo de una historia concreta y pensar en el bien de los millones de ecuatorianos que van a ser, digamos, víctimas de un sistema que imponga o que favorezca la muerte asistida.
Tenemos que pensar que la eutanasia también favorece una discriminación conceptual entre las personas que merecen ser acompañadas y las que no. Aquellas a las que se les debe dar una vía fácil como una muerte asistida, y aquellas a las que tengo que invertirles recursos, salud, educación y todos los beneficios que el Estado está obligado a dar. Es fundamental ser conscientes que la eutanasia es abrir la puerta para que el día de mañana esta voluntad que tanto se reclama se nos vaya de la mano, que se nos vaya de la mano y nos enfrentemos a casos tan graves como el que usted menciona de Indy Gregory, los que yo le he mencionado también. Estamos hablando de problemas que hay que solucionar. Efectivamente, hay que mejorar el acompañamiento a los enfermos, hay que mejorar la asistencia a los que están deprimidos, a los que necesitan apoyo psicológico, hay que mejorar la investigación de estas enfermedades incurables y darles mayores recursos a los médicos y a los profesionales de la salud. Obviamente hay mucho que hacer y eso sí puede asegurarlo la Corte Constitucional, pero que no nos pongan en una sentencia la decisión de todo un pueblo ecuatoriano, que sí consta en la Constitución del 2008, que sí está ratificada en los distintos tratados internacionales en favor de la vida, en favor de las oportunidades, para todos. Y además también ser conscientes de que la muerte es algo que va paralelamente al hombre. Ni usted ni yo, nadie se puede escapar de la muerte. Hasta ahora no ha habido nadie. Y tampoco podemos escaparnos de las circunstancias que nos pasen. Un accidente, una enfermedad, todo eso es parte de la naturaleza humana. No podemos usar casos puntuales para establecer reglas generales. No podemos legislarlo, pero solo para concluir, ¿no? El caso de Canadá, que lo conozco porque he estado allá mirando realidades. Resulta que se aprobó el aborto, comenzó con el tema terapéutico, como en todo el mundo, actualmente es una opción. El tema de la eutanasia, el tema de las drogas. Prácticamente se le dice a la juventud, si quieres morirte drogado, tienes la libertad de hacerlo. Es una humanidad deshumanizada, María Lourdes, y es lo que hay que evitar. Le dejo con su mensaje final el día de hoy. Y yo continúo con sus palabras, Washington. Nosotros nos estamos volviendo una sociedad que facilita las vías de escape de la manera más inhumana posible. Más inhumana posible. En vez de trabajar y realmente concientizar en los verdaderos problemas, como usted dice, el aborto ya lo vimos aquí en el Ecuador, una sentencia de la Corte Constitucional que establecía que debían fijarse requisitos, temporalidad y otros factores. Hoy por hoy es la misma Corte la que ha quitado esos requisitos, la que ha suspendido elementos, por ejemplo, que garantizan que las víctimas de violencia estén debidamente acompañadas, que firmen un consentimiento informado, que se practiquen una ecografía. ¿A mí quién me dice? Digamos que pongámonos en el escenario de que esta Corte emite una sentencia relativamente protectora de todos estos escenarios que hemos mencionado, y que el día de mañana la Asamblea abra el espectro, o que cambien los jueces y haya una nueva sentencia, como pasó en Colombia. En Colombia tenemos una sentencia en 97 y de ahí acá ha habido 2 sentencias más, abriendo cada vez más el espacio. Dando ahora, por ejemplo, hoy se está discutiendo desde qué edad los niños se les puede practicar eutanasia. Desde los 6 años, incluso desde los 16 años sin el acompañamiento de sus padres. O sea, realmente no podemos permitir que un caso tan doloroso como el que se ha puesto en la opinión pública abra la puerta para que haya una efectiva desprotección para quienes más lo necesitan. Como sociedad tenemos que exigir al Estado, a nuestros jueces, a la Asamblea y a todos que se trabaje en proyectos y propuestas efectivas para acompañar al que débil, al que sufre, al incapacitado, al anciano. Pero lo que pasa es que el Estado le da la espalda más bien a sus obligaciones y simplemente de tajo con este tipo de decisiones no de los que fueron electos en las urnas, lastimosamente, María Lourdes, sino personas que luego son elegidos por otras personas y se creen ellos que son los que tienen la última palabra en decretar un derecho a la muerte. María Lourdes, hay muchos temas aquí, es un tema delicado y se convierte en controversial. Esperamos que esta entrevista sirva para reflexionar a muchas autoridades y ojalá que Ecuador se mantenga al margen de esa inhumanidad. María Lourdes, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Saskia y Washington. A mí ha sido un gusto, como siempre, estar aquí. Muy amable. Hemos conversado con María Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y Derecho. Tema eutanasia.